La jequesa Hind Al Maktoum. La esposa más misteriosa del gobernante de Dubái, uno de los hombres más ricos del planeta. El jeque Mohammed tuvo oficialmente 6 esposas. Algunas huyeron de él, a otras las echó él mismo. Y solo Hind vive con él desde hace casi medio siglo y dio a luz a 12 hijos. ¿Está felizmente casada? ¿Por qué su boda con Mohammed figuró en el libro Guinness de los Récords? ¿Y cuál era su relación con las otras esposas del jeque? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Empecemos. Hind Al Maktoum es la primera dama de Dubái y madre del príncipe heredero jeque Hamdan. Ella nació el 12 de febrero de 1962 y pertenece a la dinastía gobernante de Dubái, Al Maktoum. Su madre, jequesa Saika, era hija del gobernante de Dubái, Said II. La princesa recibió una educación hogareña acorde con las tradiciones islámicas. Casi nunca salía de palacio, y era como si el propio destino la estuviera preparando para una misión inusual. Hind conoce al jeque Mohammed desde la infancia porque es prima materna y prima segunda paterna de Mohammed. Un acontecimiento importante en su vida ocurrió en 1979, cuando ella cumplió 17 años. Los padres de Hind y Mohammed acordaron su unión. El jeque Mohammed era entonces jefe de policía y ministro de defensa de Dubái. Tenía 30 años y ya había disfrutado de la vida de soltero. 2 años antes de su compromiso con Hind, el hombre ya había tenido una hija, Manal, con una libanesa, Randa. Al parecer, la familia de Mohammed estaba cansada de sus aventuras amorosas y decidió mostrar al mundo que el jeque había sentado la cabeza. Para evitar dudas, la boda se organizó a una escala sin precedentes. La fastuosa celebración tenía un trasfondo político. Los Emiratos empezaban a recibir grandes ingresos del petróleo y querían mostrar al mundo su avance. La boda de Mohammed e Hind fue el primer gran acontecimiento público de Dubái. En escala, fue más un día festivo nacional que una boda. Las celebraciones tuvieron lugar fuera del Palacio Real de Zabil. Se despejó y valló la enorme zona arenosa frente al palacio. Se instalaron y decoraron postes de alumbrado. Se construyó un estadio de 20.000 localidades especialmente para la boda. El hecho de que solo se permitiera la entrada al estadio a personalidades ilustra la magnitud de los acontecimientos. Cientos de miles de árabes de a pie fueron alojados al aire libre. Solo así pudieron presenciar una ceremonia sin precedentes en los Emiratos. Una procesión de 20 camellos de una raza poco común llevó regalos a los pies de Hind. Eran regalos de Mohammed y de invitados aristocráticos para la novia. Se trataba sobre todo de trajes de rubíes y diamantes, joyas, vajillas y alfombras antiguas y varios coches de lujo. Durante 5 días, todos los habitantes del Emirato de Dubái disfrutaron de comida y entretenimiento gratuitos. Por primera vez en la historia de la ciudad, se organizó un gran espectáculo aéreo en el cielo. Los invitados también presenciaron carreras de camellos, en las que Mohammed Al Maktoum se impuso incondicionalmente. También depositó el trofeo de oro ganado a los pies de su novia. Los aristócratas que acudieron a la fiesta quedaron sorprendidos por el lujo de la ceremonia. En la fiesta se gastaron $137 millones. Esta boda se convirtió en la más cara de la historia y entró en el libro Guinness de los Récords. Ninguna mujer en el mundo puede presumir todavía de una boda tan cara. Increíblemente, el grandioso lujo no perturbó a Hind, de 17 años. Tras las celebraciones, se dedicó de lleno a la vida familiar. Durante las 2 décadas siguientes tuvo 12 hijos con su marido. Daba a luz casi todos los años, lo que ya es de por sí una proeza. Hind también crió a varios niños y niñas de acogida que adoptó por obras de caridad. La mayoría eran huérfanos de orfanatos. Sin embargo, el padre de algunos de los hijos no nativos de Hind es Mohammed. El amoroso jeque se los quitó a sus otras esposas y luego se los dio a su esposa mayor para que los criara. Según cuentan testigos presenciales, ella no solo no se opuso a ello, sino que incluso se alegró. La mujer es increíblemente cariñosa con los niños y nunca hizo distinción entre los suyos y los de los demás. La princesa dio a luz a su primer hijo, una niña Jessa, 1 año después de la boda. 1 año después nació Rashid. Iba a suceder a su padre en el trono de Dubái. En la crianza del futuro gobernante, su madre puso toda su alma. Y efectivamente, se convirtió en un hombre inteligente y de fuerte carácter, en quien los súbditos de Dubái depositaron sus esperanzas. Sin embargo, a los 33 años, el brillante atleta y orgullo de su madre, el heredero al trono, murió de un ataque al corazón.
Esto supuso un gran dolor para Hind, pero sabía que no tenía derecho a estar abatida. Después de todo, tenía otros hijos a los que criar y preparar para la edad adulta. Hubo muchas otras pruebas en el destino de Hind. Su marido tuvo tantas mujeres que probablemente de algunas de ellas ni siquiera se acuerda el jeque. Por regla general, Mohammed tenía 3 o 4 esposas a la vez y periódicamente cambiaban. Esto solía ocurrir cuando la siguiente esposa se peleaba con él. Entonces él terminaba la relación con la mujer y se llevaba a sus hijos. Hind vio todo esto, pero lo aceptaba con humildad porque había sido educada en las estrictas tradiciones musulmanas. También según estas tradiciones, siempre lleva una máscara sobre el rostro. Esta máscara, hecha de tela de color metálico y que llevan las mujeres árabes de los países del Golfo, se llama burga. Esta palabra es similar a la de burka, que significa una cubierta que oculta todo el rostro. Pero el burga se utiliza para cubrir solo una parte de la cara y es tradicionalmente un símbolo de feminidad. El burga solía formar parte de la vestimenta cotidiana de las mujeres árabes. Pero ahora se ve sobre todo en mujeres mayores. En 2004, a Hind le esperaba un calvario muy desagradable. El jeque Mohammed se casó con la bella princesa Jaya de Jordania. Era 12 años más joven que Hind, de aspecto más espectacular, muy activa y ambiciosa. A diferencia de la esposa mayor del jeque, aparecía en todos los actos con Mohammed, concedía entrevistas y realizaba actividades sociales públicas. Pero este matrimonio terminó miserablemente. Después de 15 años, Jaya huyó del palacio con sus 2 hijos. En el Tribunal de Londres, consiguió demandar a su exmarido por $730 millones. Este divorcio se convirtió en el más caro del mundo. Irónicamente, el jeque Mohammed batió 2 récords mundiales relacionados con sus esposas. Gastó una cantidad de dinero realmente astronómica en su boda con Hind, pero tuvo que renunciar aún más para separarse legalmente de Jaya. Al parecer, no se arrepiente de ninguna de las 2 cosas. Al fin y al cabo, ambas esposas le dieron algo más que dinero. En cuanto a Hind, ha destacado en la crianza de todos los hijos de Mohammed. El príncipe heredero Hamdan participa activamente en el desarrollo de los Emiratos y se prepara para sustituir a su padre como gobernante de Dubái. Otros 7 hijos trabajan en la administración pública, se dedican a los negocios y a la ciencia. Casi todas las hijas se han casado con éxito y están criando a sus hijos. Ahora la primera dama tiene más de 60 años. Hind ya ha cumplido con su deber de madre y ahora ayuda a su marido a dirigir el emirato. Participa activamente en obras de caridad, participa en la promoción de la mujer árabe en el gobierno y supervisa la esfera social. Sin embargo, como antes, Hind trabaja sin patetismo y no alardea de sus logros ante el público. Se rumorea que las fotos no son de Hind, sino de Mama Nurra, la niñera que ayudó a Hind a criar a los hijos del jeque Mohammed. Y solo hay unas pocas fotos de Hind, y todas están tomadas cuando ella era joven. ¿Qué te parece esta? Escribe en los comentarios. La primera dama de Dubái es enormemente respetada y querida por la población de Dubái. Para las damas locales, Hind es un modelo de las cualidades humanas que debe poseer una verdadera mujer musulmana. Ha compartido alegrías y penas con su marido, ha sobrevivido a todas sus travesuras y a numerosas aventuras amorosas. Quién sabe, tal vez esto es lo que debería ser el amor desinteresado de una mujer. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale a me gusta y compártelo. Hasta pronto.